Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. El gas y la confusión que se generó en las últimas horas en el país sobre un posible racionamiento han sido parte de la agenda informativa del día. Aunque el Ministerio de Minas ya descartó que se vaya a aplicar esa suspensión, fue la misma entidad la que hizo el primer anuncio. Sin embargo, el panorama parece ser crítico para finales de este año y todo el 2025. ¿Cómo entender los mensajes del gobierno? ¿Cuál sería la situación para el próximo año? Pues este es nuestro tema central esta noche en Sala de Prensa. Por eso saludamos a David García Torres, él es docente e investigador de la Universidad del Norte, a quien saludamos a esta hora. Profesor, ¿cómo ha estado? Bienvenido. Muy buenas tardes, buenas noches, perdón. Julián, muchas gracias por la audiencia. También un poco interesado y a la expectativa de todo lo que pueda suceder con el gas natural en Colombia. Sí, señor profesor. Arranquemos sin duda, por la polémica que ha habido en las últimas horas, que ya hacía alusión al inicio de esta entrevista, y es cómo entender esos mensajes del gobierno. Se habla en un principio, con resolución y todo, que va a haber un racionamiento de gas en el país durante 4 días. Luego, es el mismo gobierno quien dice, no hay racionamiento. ¿Qué mensaje se le entrega al país entonces? Bueno, sin lugar a dudas es un mensaje de mucha incertidumbre, sobre todo para el consumidor final, en este caso los hogares en Colombia. Recordemos que más o menos el 65% de los hogares en Colombia dependen del gas natural. Sin embargo, frente a la aclaratoria de no un racionamiento, sino que es un tema técnico asociado a las térmicas, podría mandaría un mensaje de más tranquilidad, pero hay que tener en cuenta de que hemos estado desde que comenzó el año ante una incertidumbre sobre las opciones que tenemos realmente a la fecha en gas natural. Y además por la falta de inversiones futuras o la falta de reconocimientos hasta el momento que no se tenía claridad qué iba a pasar con los nuevos yacimientos. En ese orden de ideas, cualquier tipo de señal que ahora se mande tiene que manejarse con mucho cuidado en los mercados nacionales, sobre todo en los gestores del negocio, porque el gas no es solamente para el uso de los hogares en términos de combustible para alimentación, también para calefacción, lo que tiene que ver con el transporte del país y además el tema de la energía eléctrica. Afortunadamente ya estamos saliendo de ese niño que veníamos, que ya está disminuyendo de una u otra forma la sequía y está dando más capacidad a algunos envases para las hidroeléctricas puedan funcionar y las térmicas puedan estar ejerciendo confiabilidad, pero de todas maneras dependemos mucho de este recurso como tal en nuestro país, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con todo este tipo de señales. Usted habla sobre esto en los mercados nacionales. ¿Esto cómo se refleja en el mercado? Ese impacto de la incertidumbre. Básicamente, hay dos vías. En primer lugar, la vía energética eléctrica. Recordemos que las térmicas son pues ese margen de confiabilidad que nosotros tenemos para poder tener suministro durante los momentos donde las hídricas no están funcionando o no pueden sostener la demanda eléctrica del país. Por lo tanto, si bien el gas es mucho más barato que la generación hídrica como tal, de una u otra manera puede manejar un margen de precios dependiendo del contrato en los mercados no regulados. Sin embargo, frente a ese escenario de la escasez que vamos a tener durante los próximos años, hasta que no se tenga claro cuándo entran a operar los nuevos yacimientos, el impacto que puede generar esto, sobre todo en los consumidores finales que usamos gas natural como combustible día a día, va a estar en nuestros bolsillos específicamente. No me atrevería a decir cuánto sería ese margen de precio mayor, eso va a estar dependiendo mucho de los mercados internacionales, porque al tener que sobre el déficit existente, sobre ese faltante de gas natural en Colombia, vamos a depender del precio en boca de pozo de mercados internacionales. En otras palabras, funcionaría mucho como el petróleo a nivel internacional, teniendo un precio mucho más amplio a lo que tenemos hoy en día a nivel local. Profe, toco un tema que le voy a preguntar más adelante, pero de una vez lo hago. El tema de la importación. Ayer el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, dijo, ya no es necesario importar gas. Hace unos meses, hace unas semanas mejor, hablamos de la importación, ahora no. Mire, eh, si bien la señal que da el señor Roa específicamente de decir no va a ser necesario, no va a ser necesario
a partir de que comienza a funcionar esa o la extracción de los pozos y los yacimientos que se tienen costa afuera. Eh, Han dicho que eso va a iniciar a partir del 2029. Sin embargo, de todas maneras, hay un faltante todavía que cubrir de una u otra forma para el año 2025 o 2026. Se necesitan aproximadamente entre el 7% y el 18%, si no estoy mal y si no me equivoco, para esos 2 años para cubrir la demanda nacional de gas natural. En ese orden de ideas, pues, ¿en qué medida podemos llegar a una importación teniendo en cuenta, en primer lugar, que las opciones que tenemos es traer, pues, de Estados Unidos gas natural licuado y regasificar en Colombia? O si llegase a mejorar la situación de Venezuela, que pues técnicamente nos debería proveer desde hace muchos años por un contrato que nunca se estableció ese intercambio que le estábamos dando en su momento, más o menos en el 2014, si no me equivoco, a Venezuela, debería ser un retorno. Pero como eso no hay una seguridad, no hay un marco jurídico que nos proteja en términos de ese gas que se envía a Venezuela y que no se puede retornar, hay que hacer un nuevo negocio en términos de gas y eso tiene que ser claro. Pero la importación, hasta que no se defina claramente cómo se va a extraer los momentos y el tiempo que entran a operar esos pozos que han sido descubiertos ahora mismo, yo sigo bajo la incertidumbre de que es posible que sí tengamos que importar, sí o sí, por lo menos para cubrir parte del déficit. Sí, señor profesor. A esta hora de la noche, según esta conversación, Alejandro Lucio, él es el director de Óptima Consultores, a quien saludamos. ¿Cómo ha estado, señor Lucio? Hola Julián, un gusto. Eh, Señor Lucio, estamos hablando sobre la situación del gas, hemos hablado de los mensajes del gobierno, sobre el tema de la importación también. Quiero unirlo a esta conversación preguntándole en términos generales cómo ve la situación del gas en nuestro país, teniendo en cuenta los últimos anuncios del gobierno nacional de primero salió el racionamiento, luego de que no se habló de importación de gas, ahora tampoco. ¿Cómo la ve usted la situación del gas en Colombia? A ver, Julián, yo arrancaría por decir que pues, el manejo de la información es muy desafortunado. Y acá a mí me gusta siempre dar un poquito de contexto en un escenario en el que asumamos que no estamos en medio de una crisis energética, que no tenemos los niveles del embalse bajitos, que no tenemos un proceso de sequía, sino pensemos un poquito más en condiciones normales de operación. Condiciones normales de operación, históricamente, el gas natural local ha sido suficiente para abastecer toda la demanda nacional, incluida la demanda de generadores térmicos que permanentemente generan para atender la demanda de energía eléctrica de la costa atlántica, con unos temas de restricciones de red. Es decir, siempre esas plantas están generando y normalmente en condiciones neutrales y en condiciones normales ha sido suficiente el gas natural local para abastecer la demanda nacional, incluida la generación térmica. Ahora bien, en condiciones de demanda pico, cuando hay escasez hidrológica, cuando se requiere todas las plantas de generación térmicas del sistema, como es el caso ahora, prendidas, existe la necesidad de utilizar ese gas natural importado de la planta de regasificación de la costa atlántica. La coyuntura actual es que aún en condiciones normales, el balance de oferta y demanda de gas natural local no está siendo suficiente o es muy justo para atender la demanda nacional. Y entonces en ese escenario, si ese balance es justo, requerimos necesariamente ese gas importado. Como hay un mantenimiento de la planta de regasificación, pues hay que echar mano de la posibilidad de un racionamiento declarado, que fue declarado por el mismo gobierno, que no obedece, digamos, a un manejo desafortunado de los agentes o terrorismo, como se ha querido vender. El racionamiento fue declarado por el mismo gobierno a través de una resolución del Ministerio de Minas y Energía, que gracias a la gestión de los agentes del mercado, del mismo Ecopetrol, de industriales, de otras plantas térmicas, de que se aprobaron unos mantenimientos para este fin de semana de otras plantas térmicas, pues no se requirió, digamos, un razonamiento de algunos otros actores como la demanda residencial o como el gas natural vehicular o de la industria en la costa. Pero eso es resultado de la gestión de los agentes para encontrar un balance que permitiera no, digamos, agravar la situación y racionar en el fin de semana. Pero el racionamiento programado es una señal, una resolución del ministerio. Esto no es
digamos que nadie se lo haya inventado. Hay un problema de gas natural local, la oferta es muy justa para atender la demanda para este año y para los años que vienen, y digamos que hay un manejo muy desafortunado de la información, que en efecto, pues quiérase o no llamarse racionamiento, pues hay unos agentes que están dejando de mandar gas para que las plantas térmicas de la costa puedan generar y no tengamos problemas de abastecimiento eléctrico. Sí, señor. Usted menciona un tema clave y es una oferta justa. Profesor, Naturgas habla sobre un posible racionamiento iniciando a partir de diciembre, que se agudizaría para el próximo año. Teniendo en cuenta este contexto, los mensajes que se transmiten, la situación de déficit, ¿ve entonces, digamos que más que pertinente, iniciarlo lo antes posible? Lo que creo que sí hay que iniciar es por lo menos la claridad de saber cómo vamos a generar el abastecimiento vía importación. Estoy completamente de acuerdo con el colega, porque es necesario comenzar a hacer esa gestión de las importaciones, teniendo en cuenta el escenario. Hay que trabajar con el peor escenario posible, como lo solemos hacer desde el análisis de los temas energéticos. En ese orden de ideas, si el racionamiento comienza, podría decirse, diciembre, enero, como tal, entonces garantizar esa seguridad energética es clave, porque es clave. Estamos hablando de un porcentaje alto de la población colombiana que depende específicamente del gas natural para su alimentación. El impacto de esto es mucho más alto, dado que obviamente tenemos una condición de pobreza súper alta. En el Caribe colombiano principalmente, donde llega al 45%, la pobreza energética también va a impactar ese acceso y esa limitación a la alimentación. De por sí, pues los temas como seguridad alimentaria se pueden ver comprometidos si no hay esas alternativas. La mayoría de los hogares no están preparados para el GPL, que es la otra opción, que es el gas, como lo llamamos de pipeta coloquialmente. Entonces, tener esa alternativa de poder suministrar el gas necesario para los hogares es una prioridad de seguridad energética nacional, ¿sí? Y que por lo menos exista un plan de mediano plazo mientras que entran a trabajar el resto de alternativas posibles. Una de las alternativas a mediano plazo, voy con Alejandro, podría ser los descubrimientos de Papayuela y Sirius. Sí, por supuesto que son alternativas de mediano y largo plazo, pero yo creo que es, a ver, es indiscutible que nosotros ya importamos gas natural, vamos a seguir importando gas natural. Digamos que hay que habilitar unos mecanismos regulatorios para definir las condiciones en que se importa ese gas natural y se comercializa ese gas natural importado, pero vamos a seguir importando gas natural para la generación térmica como lo hemos venido haciendo en los últimos años. Esa planta de regasificación se va a ampliar para importar más gas natural y digamos que esas esperanzas de mayor gas local en esos hallazgos, pues son desarrollos que vienen de, digamos, de un precedente de licenciamiento ambiental, de consulta previa, un montón de cosas que aún son inciertas y pues que esperemos que salgan bien, como por el beneficio de todos. Pero en este momento, en el corto plazo, en los próximos 2 o 3 años, vamos a importar gas, vamos a seguir importando gas y esa es una realidad que, pues, que es indiscutible. Sí, señor, una realidad de la cual, digamos que comienza a preocuparnos y comenzamos a necesitar acciones concretas desde ya. Profesor, no podemos dejar a un lado en esta conversación también lo que pasó hoy o lo que ha pasado mejor en las últimas horas con el fallo del Tribunal Superior de Santa Marta que permite la reanudación de las actividades de exploración de Sirius, precisamente. Claramente la comunidad indígena, la estuvimos buscando, dicen que ven una tradición, lo que ha sucedido por parte del gobierno y no quieren referirse al tema, pero con este anuncio del tribunal en Santa Marta, ¿qué sigue en ese proceso? Bueno, básicamente esperaría que se puedan reactivar todas las exploraciones y todo lo que esté asociado a la posibilidad de poder mejorar el, digamos, el acceso a tanto a la exploración y a las dinámicas asociadas. Lo que sí debe ser incluso trabajado de cierta forma es que las comunidades tengan otras opciones porque, como lo ha mencionado ahora Alejandro, todo el tema de consultas previas está frenando la seguridad energética también.
¿ya? Y para la entrada de tanto de Sirius como de Uchuva, en un momento determinado hay que hacer, si no estoy mal, más de 100 consultas previas, lo que podría ir generando una serie de trabas institucionales para esa seguridad energética. Entonces, si el tribunal pues ya ha logrado generar esa reactivación, pues es positivo y esperaríamos que por parte del ministerio y también por parte de la agencia logren ampliar las exploraciones específicamente. Sí, señor, ya vamos finalizando esta conversación. Alejandro, quiero preguntarle finalmente también cómo poder resumir lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando con el gas. Perdón. Vemos por un lado mensajes confusos, vemos también la situación crítica que se avecina para los próximos años. Si pudiéramos resumir la situación, ¿cómo sería? Alejandro. Bueno, retomaremos la Sí, comunicación. perdón que perdí señal un momento. ¿Me puede repetir? Tranquilo, sí, no, sí, señor, tranquilo. Le estoy preguntando que, para ir finalizando esta conversación, hablamos por un lado de los mensajes confusos que envía el gobierno nacional, digamos, la falta de claridad en la información, pero también del déficit que viene para los próximos años. Si pudiéramos resumir entonces lo que está pasando con la situación actual del gas, ¿qué mensaje se le podría entregar a quienes nos están viendo a esta hora? Mire, esta es una situación que nos da, esto es un diagnóstico, este cruce de la oferta y demanda de gas para el 2025 y 26 estaba más que diagnosticado, no es una coyuntura nueva, y digamos que las soluciones están sobre la mano y hay que implementarlas, hay que realizar que vamos a necesitar importar gas, hay que habilitar los mecanismos regulatorios para comercializar ese gas natural importado y hay que facilitar que esos proyectos que están gracias pues se puedan ejecutar, digamos, de manera oportuna y podamos pensar en solucionar el problema de abastecimiento de gas de largo plazo para allá a partir de 2030-33. Por lo pronto, habilitar los mecanismos regulatorios para importar el gas y, digamos, concientizarnos en que vamos a tener que importar ese gas en los próximos 2-3 años. Sí, señor profesor, también finalmente, ¿cuáles serían sus conclusiones? No, indudablemente seguir esperando de que mejoren las señales del mercado, específicamente para tener un plan de importaciones mucho más claro. Ya garantizar la seguridad energética, seguir exigiendo por parte de los agentes interesados, pues, y también la ciudadanía que se entere mucho más específicamente de toda esta situación para que no exista confusión, porque el ciudadano no entiende muy bien esa diferencia entre el gas para las térmicas y el gas para los hogares. Entonces, creo que de todas maneras sí es necesario incluso generar mejor esas señales, pues, y esperar que el tema de los pozos offshore mejore en todos los temas institucionales que son las trabas principales que se dan alrededor de esto. Sí, señor. Pues, profesor, agradecemos mucho su tiempo por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol ahora, hablando de este tema, haciendo análisis sobre ello. Gracias, profesor. Y también le agradecemos a Alejandro Lucio, director de Óptima Consultores. Alejandro, gracias. A usted muchas gracias. Sí, señor, a ustedes gracias por acompañarnos. Sigan con la programación de Noticias Caracol ahora. Feliz noche.